Y lo más importante, ya antes de cerrar, el agradecimiento, por supuesto, a todos aquellos que han participado, como imaginadores, como sponsors y el público. Es muy importante la presencia de ustedes, justamente, de cada uno de los que han querido en estos 2 días ser parte del Imagina 2019. Decíamos que el último segmento es muy importante, es muy fuerte, por el testimonio que va a brindar justamente el imaginador. Van a ser los entrevistadores de este segmento. Osvaldo Hueve, periodista del grupo Maradó, reconocido periodista, colega, un amigo. Osvaldo, es un gusto recibirte en este escenario. Será también entrevistadora de este segmento Mercedes Mañano, locutora de LB16, Radio Río Cuarto y de Canal 13, una compañera. Es un gusto recibirlos a ambos en el escenario de Imagina. Y claro, el imaginador ha sido, a partir del dolor, lo decía hace un rato, el impulsor de la ley de trasplantes. Vamos a recibir en este escenario a Ezequiel Locane. Ezequiel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Hola. Osvaldo, Mercedes, ustedes tienen la palabra. Buenas tardes para todos, un gusto. Solo juntos. Hay una serie de frases que uno a lo largo de la vida, que ya es extensa, gracias a Dios, pero además a lo largo de las relaciones que uno hace vía periodismo, de las relaciones espirituales, políticas, económicas, diarias, va encontrando, ¿no? Haz el bien sin mirar a quién. Amaos los unos a los otros. La patria es el otro. Bueno, qué sé yo. Cuántas cosas, ¿no? Para hablar del codo a codo, de la solidaridad, de que estamos cerca de los demás, cuando por ahí lo necesitan, cuando tiramos un granito de arena y volvemos reconfortados porque lo hacemos. Ahora se me ocurre, y por cierto que no voy a hacer nada largo para cederle a Mercedes el comienzo de la nota, que no lo hacemos cotidianamente, que no lo hacemos siempre, que no lo tenemos asumido a diario, a ese chip de ayudar al otro. De la voz de una niña, cuyo padre está ahora con nosotros, surgió el ayudemos a todos, algo más o menos así. Hagamos algo por todos, pero todos los días. Mercedes. Y es así, ¿eh? Bueno, qué placer estar acá con vos, Turco querido, y con Ezequiel, que ya nos sentimos como parte de tu historia, porque conocimos a Justina, esa rubia tan bonita de 12 años, y todos los días íbamos viendo las noticias para ver qué pasaba con ella, y nos fuimos involucrando en esa historia, que por eso nos sentimos parte de todo eso. Y bueno, y después con todo lo que significa la ley. Vamos a comenzar por la actualidad, si te parece. Nos gustaría que nos contaras. Ya va a pasar un año, un poquito en julio nada más, un año de que se sancionó esta ley Justina. ¿Qué balance haces? Se habla de récord de donantes. ¿Realmente es así lo que se ha logrado en este tiempo? Sí, es así. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme aquí. Hay un récord, el primer récord que se logra es en agosto del 2018, un mes después de aprobada la ley, que se aprobó el 4 de julio de Estados. Hubo récord de donantes y de trasplantados. 88 donantes efectivos y 212 trasplantados en agosto del 2018. Fue un récord mensual de todos los meses. Había sido el mes récord en 40 años de historia de trasplante en la Argentina. Y después el 2018 fue récord también de donantes y de trasplantados con respecto a los años anteriores. Y el primer trimestre del 2019 respecto al primer trimestre del 2018 aumentó 60% los trasplantes. Todos estos récords en realidad es maravilloso, es hermoso porque significa que hay más personas que se salvaron, ¿no? Hay más personas que pueden seguir disfrutando de esta maravillosa vida, como decía el Turco, y hay personas que han mejorado su calidad de vida.
Ezequiel, lo hablábamos recién contigo, conociéndote, con lo grato que ha significado esto, por lo menos creo que para los dos. El optimismo de lograr y la alegría de lograr la ley. ¿Cómo está ahora? ¿Está en una meseta? ¿Están las casas Justinas como lo que sigue? ¿Cómo lo sentís? Ok, qué buena pregunta. A ver, la ley Justina, a ver, te hago una introducción para terminar de contestar tu pregunta. La ley Justina tiene 72 artículos. De los 72 artículos hay 3 o 4 que hablan de la donación propiamente dicha, o sea, de esto de que todos los mayores de 18 años somos donantes, salvo que digamos lo contrario, podemos no querer ser donantes. Y si no queremos ser donantes y necesitamos un trasplante, lo vamos a recibir igual, porque la ley Justina es solidaria en eso. Pero el resto de los 70 artículos hablan del trasplante, y el trasplante es un proceso sofisticado en donde actúan equipos diversos y players diversos, jugadores diversos. Es un ecosistema heterogéneo amplio. Entonces, estos récords que yo contaba, y los números ahora dicen mucho más que palabras, son maravillosos, son hermosos. Pero, por ejemplo, uno de los récords que logramos en el 2018 es la cantidad de donantes por millón de habitantes, que son 15,75. En la historia de Argentina nunca habíamos tenido ese número de cantidad de donantes por millón de habitantes, 15,75. Si lo comparamos con España, que es un país líder en donación y trasplante, es el país líder en donación y trasplante en el mundo, ellos tienen más de 40. Entonces, dices, wow, todo lo que nos falta. Mirá, estamos logrando récord, pero mirá todo lo que nos falta. Sin embargo, después, bueno, empezás a hacer, nuestro país está bastante atomizado. Tenés la Patagonia, una extensión de territorio tremenda y poca gente. Tenés Tucumán, así de chiquitito, y un montón de gente viviendo ahí. Y Tucumán fue la provincia que más donantes de órganos ha provisto al sistema el año pasado. Entonces tenés provincias, sectores en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el sector de Bahía Blanca, Punta Alta, el municipio de Bahía Blanca, el municipio de Rosales, es el de donde está Punta Alta, tiene una tasa de donantes por millón de habitantes superior al 40. Decís, wow, en algunos lugares del país está funcionando muy bien. ¿Por qué funciona muy bien? Y porque en esos lugares tenés un equipo consolidado de procuradores, que después si quieren contamos un poquito qué es el procurador. O sea, tenés equipos consolidados en cada uno de los eslabones de la cadena que forman todo esto de la donación y el trasplante, ¿no? Ezequiel, antes de la ley Justina había una ley en Sí. Argentina que rigió más o menos unos 10 años. ¿Qué diferencia hay fundamentalmente entre la ley Justina y la anterior? Para la gente por ahí quizás no conoce exactamente a qué se refiere la ley Justina. Bueno, fundamentalmente las diferencias tienen que ver con que se simplificó el proceso de la donación. Antes decidía un tercero. Yo ahora me vuelvo a Buenos Aires en el auto, ponerle que tengo un accidente, me llevan a una terapia intensiva y la llaman a mi mujer y dicen, che, acá lo tenemos a Ezequiel, está lamentablemente fallecido, ¿donamos los órganos o no? Y no, en ese momento de dolor que tiene ella, dice, no me lo toquen hasta que yo no llegue de Buenos Aires a ver cómo está. Y en esas horas de transcurso de su viaje hasta acá, se pierden los órganos, porque los órganos tienen que ser mantenidos para que puedan ser donados. Esa decisión no la toma más un tercero, la tomamos nosotros mismos. Nosotros decidimos si vamos a ser donantes o no. Básicamente, en lo que tiene que ver con la donación, ese es un punto de inflexión importante. Pero después, Sería automática. Automática. Si no O sea, decís digas que lo no, contrario. sos donante, ¿sí? Ahora, el resto de los artículos que hablan de aspectos judiciales, de aspectos de educación, se acortaron los tiempos judiciales cuando hay una muerte en una catástrofe o en un accidente o en algo que no es tan cotidiano, o la muerte no sucede, sucede en la calle, que tiene que de repente aparecer la fuerza del orden o que tiene que intervenir un juzgado. Esos tiempos de los juzgados, que se tenían que mandar un perito y verificar ciertas cosas, se acortaron. Entonces, cuestiones de... Digo el título juzgado, doy un ejemplo, porque hay muchos ejemplos. Paciente, derechos del paciente. Los derechos del paciente se incrementaron, se aumentaron. Hoy, por ejemplo, si una persona en Río Cuarto está esperando un trasplante y tiene que viajar
de urgencia a Buenos Aires porque apareció su órgano y no encuentra un pasaje terrestre o aéreo para viajar, tiene prioridad para conseguirlo. Después se mejoraron aspectos de la capacitación. Se está exigiendo en la ley que haya más capacitaciones de más profesionales, tipos de profesionales, cantidad y más capacitación. O sea, enfermeras, psicólogos, médicos, y que se capaciten más en ciertos temas. Eso también se contemplaron aspectos comunicacionales. Los periodistas, los medios, tienen que verificar las fuentes antes de hablar de un trasplante o de una donación de órganos. Si no lo verifican, eso puede tener una pena. Cuestiones del aspecto del sistema de salud. Las entidades de salud tienen que cumplir con ciertos requisitos, algunos nuevos a los que tenían antes e incluso en tiempos. Entonces, si una entidad de salud no cumple con esos requisitos, no está certificado, no puede ser centro de trasplante. Los médicos tienen que avisar. Yo tengo el accidente en auto que comentaba recién. Voy a una terapia intensiva. Y el responsable de la terapia intensiva no avisa que yo tengo fallecimiento cerebral, encefálico, tiene una pena. Hay que penarlo a ese médico por no avisar, porque se está perdiendo una oportunidad de que otras vidas se salven. Creo que te dije todos los aspectos fundamentales que se cambiaron y se mejoraron con respecto a la ley anterior. Ya vamos a ir del tema de la casa Justina, pero hablabas del trabajo en equipo, y esta es la sensación del trabajo en equipo. El médico que tiene que avisar, sí, el que recepta, el que lo tiene que sancionar si no avisa. Bueno, ¿cómo crees que está aceitado eso? Todavía es un poco liviano, es decir, por ahí todo pasa también en eso. A ver, yo no soy médico, yo soy del palo de la innovación, del e-commerce, de los drones, de la inteligencia artificial, de hecho ese es mi palo. Lo que nosotros vamos viendo es que son un montón de puntos que hay que unir. Y una vez que se unen, a veces esa unión es un llamado telefónico, cuando podría ser sistematizado o automatizado. Sistematizado con software, con tecnología. A veces es un taxi que va de un lado al otro, cuando podría ser una camioneta preparada. Entonces, todos esos puntos que hay que unir están unidos de alguna manera. Se puede mejorar esa unión y esa integralidad de todos esos puntos y esa sinergia y esa sincronización de todos esos puntos. Entonces, siempre hay algo para mejorar ahí. En nuestro país, en muchos aspectos, podemos mejorar un montón en cuestiones de tecnología. Pero vos dijiste algo muy interesante. Todo lo que venimos logrando, lo hacemos en equipo. O sea, yo no puedo lograr lo que estamos logrando solo, de hecho no lo hago solo. Yo un poco lidero, trato de inspirar y trato de guiar, pero hay equipos atrás. Lo que empezamos con Multiplicate por 7 lo hicimos con un equipo de marketing digital. Lo que hicimos con la ley Justina lo hicimos con un equipo de profesionales de la ley, legisladores. Yo, antes de empezar con el tema de la ley Justina, sabía lo de las cámaras, lo que pude aprender en educación civil en mi colegio, ¿sí? Y un poco de las noticias que uno ve y se trata de enterar, pero entonces me tuve que asesorar y armamos un equipo de asesores políticos, de abogados, de profesionales del trasplante, y bueno, con ese equipo, trabajando juntos, logramos la ley Justina, que dicho sea de paso, todos los años se presentaban en cada una de las cámaras, senadores y diputados, no menos de 5 o 6 proyectos de ley para modificar la ley vigente, que como bien vos dijiste, tenía como 10 años. Y no se lograban. Entonces, bueno, yo vengo de un palo en el que vos tenés que, si querés lograr, bueno, eso en todo sentido, ¿no? Si querés lograr un resultado diferente, tenés que hacer las cosas de una forma diferente, si no estás haciendo las cosas, si vas a hacer las cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes. Entonces, lo que hicimos fue evaluar por qué esos intentos no lograban éxito, fracasaban. Y de esos fracasos fuimos aprendiendo. ¿Y además se basaron también en experiencias exitosas de otros países? Sí, buena pregunta. Diría el 40% de la ley Justina, que es la ley 27.447, está
escrita por referencias que fuimos encontrando en otros países. A ver, la ley que tienen en España, que ellos son líderes mundiales en donación y trasplante, no es exactamente la ley Justina. Y nosotros no tenemos que tener esa misma ley porque somos una sociedad que tiene otro contexto en muchos sentidos, otra cultura, otra educación, otros recursos. Pero sí fuimos tomando mejores partes de lo que creíamos de otras leyes para aplicarla en la ley Justina, que nos llaman de otros países para preguntar. Antes nosotros llamábamos, ahora nos llaman a nosotros para preguntarnos, che, ¿y cómo es eso? Porque los récords en los rubros médicos se van conociendo, ¿viste? Los profesionales de trasplante que viajan a congresos y le cuentan a sus colegas y ellos vuelven a sus países y le cuentan, entonces nos llaman y nos dicen, che, ¿cómo es esto de la ley? Y nosotros tenemos que decir que no es porque solamente se cambió la ley, sino que hay un montón para hacer todavía, ¿no? Te voy a preguntar en términos deportivos. Dale. Jugaron con Justina en el mismo equipo durante mucho tiempo. Sí. ¿Cómo hicieron para seguir jugando sin Justina? ¿Cuándo tomaron la decisión de seguir en la cancha? A ver cómo te la contesto, porque para mí Justina está jugando con nosotros todavía. Y de hecho está acá escuchando esta entrevista. Mira, cuando ella... Justina, cuando pasa todo esto, tenía 12 años. Y ella tenía 12 años y era una nena con 12 años que sabía que si en 2 o 3 meses no llegaba a su corazón, se moría. Todos nosotros nos vamos a morir alguna vez. Y morir y muerte no son malas palabras. Hay que decirlo y hay que hablarlo. Pero es muy diferente que uno sepa que en 2 o 3 meses... si no llega a tu corazón, vas a morir. Y tenía 12 años. A los 12 años, claro. 12 años. Y estábamos en su habitación y yo, bueno, del palo del que soy, he hecho muchas cosas con marketing digital, de hecho sigo haciendo, fui con algunas propuestas, le dije, mira Justina, armamos esto para hablar más del tema de la donación y el trasplante de órganos en Argentina. Le empiezo a contar todo esto y a ver qué te parece, me dice, ella estaba pintando, dibujando, que le encantaba dibujar y pintar, levanta la vista y me dice, papi, ayudemos a todo lo que podamos. Y siguió pintando y yo me quedé, porque dije, puta, tiene 12 años, en 2 o 3 meses si no llega al corazón se muere y ella sabe que se muere. Me dijo, ayudemos a todo lo que podamos. Entonces dije, wow, y esa es la inspiración. Entonces cuando nosotros íbamos, ella empezó su proceso el 31 de julio, y pasó a otro plano el 22 de noviembre. Nosotros ya por octubre nos dábamos cuenta que no era suficiente lo que estábamos haciendo con la campaña de concientización, porque... Esa campaña Multiplicate por 7. Multiplicate por 7, claro. Multiplicate x 7, que se llama Multiplicate por 7 porque tenemos 7 órganos principales que podemos donar cada uno de nosotros: el corazón, los pulmones, el riñón, el hígado, el páncreas, los intestinos y la médula ósea. Y hay 3 órganos que se pueden donar en vida: la médula ósea, el riñón y el hígado. Pues el hígado se saca una partecita que después se regenera y entonces por eso se puede donar. Y el riñón, podemos vivir con un solo riñón. De hecho, la mayoría de nosotros usamos durante toda nuestra vida un solo riñón, el otro prácticamente no lo usamos, entonces por eso se puede donar. Y cuando empezamos con la campaña se lograban récords de registrados, porque en ese momento te tenías que registrar para decir que eras donante, pero no era suficiente. Nosotros seguíamos viendo que la sala de terapia intensiva donde estaba Justina se llenaba. Yo en ese momento ya hablaba con todos los mundos diversos que hay en el trasplante y todos me decían que sí, había más donantes, pero no, el corazón de Justina no llegaba y bueno, ahí nos dimos cuenta que teníamos que escalar y que teníamos que hacer algo que fuese nacional. Y dijimos, bueno, la ley, cambiémosla. Y ahí, haciendo la ley, nos dimos cuenta de que con la ley no iba a ser suficiente. Y cuando estábamos haciendo, trabajando en la ley, lamentablemente Justina, la segunda semana de noviembre ya empieza a decaer muchísimo. Y bueno, y se me acerca el principal asesor político que estaba trabajando con todo el tema de la ley, y viene y me dice, se sienta en mi escritorio y me dice, Ezequiel, ¿cómo está Justina? Y mira, está mal, la verdad que no sabemos si lo va a lograr.
Bueno, pero seguimos con lo del trabajo de la ley. Pero por supuesto. O sea, preguntale a Justina si seguimos con lo de la ley. ¿Qué te va a contestar? Ayudemos todo lo que podamos. ¿Cómo no vamos a seguir? Entonces, a tu pregunta, Turco, y es un equipo que Justina es la capitana, la directora técnica, ataja, hace de todo, nos inspira sobre todo, nos inspira y nos sigue inspirando. Y juega. Una nena muy divertida, ¿no? Muy especial. Sí, bueno, se notaba así en sus ojitos, siempre con una sonrisa. Es una nena que, bueno, yo hablo en presente porque yo la siento todavía, bueno, ¿no? Y, está bien. Pero es una nena, la típica que era amiga de todos. Amiga de todos. Era muy difícil darte cuenta que estaba enojada. La tenías que conocer muy bien para darte cuenta que estaba enojada. Nada que ver conmigo, o sea, yo soy un cabrón. Eso no lo sacó a mí. Tampoco a la mamá. Y después era muy simpática, era muy buena. Era de las que amaba los perros, caminaba por la calle y los perros se le acercaban a ella. Y ella siempre estaba rodeada de perros y quería tener la casa llena de perros. Y de hecho, bueno, no sé, una anécdota con los perros. Hace unos días estuve en Punta Alta, en un teatro, dando una charla a colegios y personas del ambiente de la salud, y de repente entraron 2 perros al teatro. Y como si entraran 2 perros acá y subieron al escenario y uno se me acercó, lo acaricié y siguió. Y yo me quedé, ¿viste? Y dije, bueno, wow, Justina está acá porque se acercaron los perros. Y dije, bueno, cada uno cree lo que quiere creer, yo creo eso. Y después cuando salgo, che, ¿y estos perros son de acá del teatro? No, nunca habían aparecido perros acá con nadie. Así que dije, wow. Qué loco, sí. Así que le gustaba pintar y no sé si han visto, hay una foto de Justina que ella está sosteniendo un corazón en una puerta y ese corazón lo pintó ella, y que está lleno de colores. Y cuando ella estaba pintando el corazón le digo, che, ¿qué hacen? ¿Qué es eso? Un corazón, papá. Bueno, mi corazón, mirá, mi corazón va a ser así. El corazón que yo voy a recibir va a ser así. Hizo una mandala con forma de corazón con un montón de colores. Entonces la pegamos en la puerta de la habitación y ella sacó la foto, que es la foto que usamos en las redes sociales para comunicar. Y bueno, vaya que si su corazón tiene... No recibió su corazón físico, pero realmente ese es su corazón lleno de colores. Ezequiel, para ir finalizando, eso de las casas Justinas, que es ahora... Sí. Yo te preguntaba, fuera de micrófono, ¿qué eran? Si eran clínicas, si eran casas de hogar. Me decís, es un poco un correlato de las cuestiones que tienen que ver con la medicina. Sí, son lugares físicos, que vamos a estar en 7 provincias. El 7 tiene que ver con esto de los 7 órganos que yo les contaba. De hecho, Justina son 7 letras. Y elegimos 7 provincias, son las 7 provincias donde hay mayor cantidad de donantes, mayor cantidad de trasplantados y mayor cantidad de centros de trasplante. Córdoba es una de ellas. Vamos a estar en Guiñazú, que es al norte de la capital cordobesa. En principio estamos empezando con estas 7 provincias, en principio estamos empezando con una casa en cada una de estas 7 provincias, que son Salta, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan y la provincia de Buenos Aires. Es un proyecto que fuimos a presentarle al gobierno porque necesitamos, ahí está la foto de Justina que les decía el corazón, necesitamos el apoyo del gobierno para que sepa que estamos haciendo esto, porque estamos sincronizados con el INCUCAI y con entidades públicas y privadas. Al privado lo contactamos de otra manera, pero al público vamos contactando a los ministros de salud de cada una de estas provincias. Y al Estado no le pedimos dinero, lo que sí le pedimos ese apoyo y esa integración del proyecto, que es integral. Para construirla sí necesitamos el apoyo de las empresas. Y ya hay empresas que nos están ayudando. Hay bancos, hay supermercados, hay empresas de la construcción, hay empresas de seguro, que algunas aportan, hay empresas de electrodomésticos que nos están donando los electrodomésticos, hay empresas de colchones y de sábanas que nos donan esas cosas, de alimentos que nos donan alimentos. Hay empresas que ponen dinero porque, bueno, la Casa Justina, su construcción, el 40% de la construcción es un presupuesto que hay que pagar la mano de obra, ¿no? Entonces también necesitamos dinero para pagar eso. Y después tenemos planes de sustentabilidad para mantenerlas en el tiempo que tienen que ver con lo que vos me preguntabas, Turco, que es
que va a ser un lugar en donde vamos a alojar personas que estén esperando un trasplante o que hayan sido trasplantadas, porque cuando uno espera un trasplante, hay un momento, si esta es una línea de tiempo, imagínenla, en este momento va a estar internado. En algún momento de esta internación en una terapia intensiva va a recibir el trasplante, después de recibir el trasplante seguirá en terapia intensiva, pero después de que se va de terapia intensiva, después de que deja de estar internado, tiene que quedarse cerca de este centro de trasplante para ir a hacerse controles. Si esta persona vive acá en Río Cuarto y acá en Río Cuarto no se pudo trasplantar el pulmón y se tuvo que ir a Córdoba, que está cerquita, ponele, pero si no, a Buenos Aires. Esa persona, siendo de bajos recursos o no, va a estar lejos de su familia durante un tiempo largo, porque la internación son un par de meses, pero los controles previos y posteriores son otro par de meses y a veces, en algunos casos, son años. Entonces esa persona está lejos de su hogar. Nosotros lo vamos a recibir en las Casas Justina para darles alojamiento y que tengan un nivel habitacional mejor para poder recibir mejor ese trasplante. Y después, aparte del aspecto solidario, de la contención, de que cualquiera de ustedes va a poder ir a la Casa Justina, porque por ejemplo, alguno de ustedes es profesor de música o tiene como hobby cocinar, puede ir a la Casa Justina a enseñar a cocinar o cocinar a los que estén alojados. Y después vamos a dar charlas a los pacientes para que sepan los beneficios que tienen por la Ley Justina. Vamos a estar en contacto con los médicos de cada zona para ver qué situaciones y qué desafíos tienen para descubrir cómo resolverlos. Y vamos a dar algún que otro servicio que estamos ideando que tenga que ver con lo nutricional, lo kinesiológico, para preparar a la persona lo mejor posible en lo que tiene que ver con lo biopsicosocial, que esa persona en esos 3 aspectos esté lo mejor preparada para recibir el trasplante y después sobrevivir. Para cerrar, ¿hay algún lugar para comunicarse, una página, la gente que quiere colaborar con las Casas Justina? Sí, hoy por hoy estamos en Facebook, Multiplicate X7, ahí pueden dejarnos mensajes. Y si no en Instagram, también Multiplicate X7. Básicamente esos son los 2 lugares principales donde recibimos comunicación y nos comunicamos. Tenemos una remera de Justina, que tiene el corazón de Justina que aparecía en esa foto, y que tiene las letras de Justina que ella diseñó por un blog que quería hacer. Esas remeras sobre todo las utilizamos para comunicar. La gente que se compra la remera y camina por la calle, seguramente algún otro le va a preguntar, che, ¿qué es esto de Justina y demás? Le va a hablar la persona que se lo compra, seguramente algo de donación y trasplantes conoce y transmite el tema de la donación y trasplante, que dicho sea de paso, estamos en el mes de la donación de órganos, porque el 30 de mayo es el Día Nacional de la Donación de Órganos, y además el 30 de mayo se cumple un año de que la Ley Justina se aprobó primero en senadores, que después fue aprobada en diputados el 4 de julio. Así que es un mes muy especial, ojalá nos ayuden. También recaudamos algo de dinero con la venta de cada remera, pero es mucho más importante lo de la comunicación, y eso lo encuentran en casajustina.mitienda.org. Vamos a sumar entonces. Bueno, vos, Turco, arrancabas la charla hablando del lema de este congreso, Sí, que es Solo Juntos. Durante estas 2 jornadas se hizo alusión sobre todo a eso, y la importancia en cualquier aspecto de la vida es estar juntos, ¿no? Para conseguir mejores resultados. Yo creo que la charla giró en todo en general con respecto a eso, porque desde las ganas de Justina de ayudar a los demás, desde la ley, desde vos también tan inquieto recorriendo el país con todo este mensaje, pero no quedan dudas que hay que hacerlo juntos a todos, ¿no es cierto? Me queda el saludo. Gracias, Mercedes. Por favor. Gracias, Ezequiel. Bueno, gracias. Gracias, Justina. Gracias, Agustina. Totalmente. Muchas gracias, Turco. Gracias. Bueno, gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias.